Y entonces uno se va dando cuenta, como en la vida, que unir los puntos tiene un gran significado. Me parece que los buenos profesores, sí, saben leer entre líneas, saben qué escriben los estudiantes más allá de lo que está ahí escrito. Huberman lo llama sobrevivencia, y me parece que es algo muy valioso. Sobrevives a tus propias dudas, ¿eh? Ahora, sobrevivir no implica estar en el martirio, implica ir viendo cómo capitalizo todas las experiencias que estoy viviendo. Hola, soy Vicente Fiesco y estás escuchando la cuarta temporada de Ducosmos, Seres que Tejen. Estamos en la semana del Día del Maestro y para mí es un honor enorme tener en esta cuarta temporada de Ducosmos, en el marco del Día del Maestro, a un maestro que marcó mi vida hace ya 8 años. Él quizá no lo sabe, pero yo siempre he dicho que el mejor maestro que he tenido en la vida es el maestro Sergio Gutiérrez. Maestro, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en esta cuarta temporada de Ducosos. Muchas gracias a ti, Vicente, por la invitación. Un placer escucharte, un gusto volver a verte. Gracias por esas palabras, las aprecio mucho. Y estoy a tus órdenes, Vicente. El día de hoy está con nosotros el doctor, porque es el doctor Sergio Gutiérrez, pagando una deuda que tiene conmigo desde hace 8 años, porque, contexto, cuando yo iba en segundo semestre de normal, teníamos un curso de procesos cognitivos en donde la maestra que estaba a cargo del grupo, pues, se jubiló, y llegó el maestro Sergio a hacer el quite en esta labor de la educación. Y me acuerdo que muchas veces nos habló de una charla o de un curso, de una clase en la cual nos iba a hablar acerca de unir los puntos en la docencia. Y esa clase jamás llegó. Puntos. Entonces, ¿en qué consistía unir los puntos, profe? ¿En qué consistía esta idea de ir uniendo los puntos? Unir los puntos, te contextualizo. Viene de varios autores, pero el primero que me impactó mucho en cuanto a la idea de unir los puntos fue Borges, escritor argentino. Hay un texto que yo quiero mucho y que lo conservo como una joya en mi casa que se llama Ficciones. Ahí viene una serie de cuentos y hay un cuento maravilloso sobre la situación geométrica de las bibliotecas. Eh, en esa parte, opuesto a todas las situaciones de pensamiento que dominaban en el 40, en el 50, un tanto caóticas y existencialistas, Borges plantea una idea que yo aprecio ahí, que es cómo la vida puede trazarse a través de una situación geométrica, y no solamente la vida, las ideas. Y para esa cuestión geométrica se requiere un orden en el que se puedan ir uniendo los puntos de la vida, los puntos de un texto, los puntos de un mensaje, los puntos de la experiencia, y cada una de los aprendizajes que nosotros vamos teniendo, en lugar de hacerse acumulativos y que sea la memoria la que haga el esfuerzo por recuperarlos, más bien implica poner un orden, darle un sentido, que eso es lo maravilloso en la parte de Borges, a través de generar como que cierta geometría cognitiva, que era precisamente lo que tenía que ver con la asignatura. Y entonces unir los puntos implica el gran esfuerzo. ¿Qué viví yo en este año como profesor? Porque yo lo utilizaba mucho esto de unir los puntos como docente. ¿Cuáles fueron mis primeras experiencias cuando yo egresé de la normal? ¿Cuáles las que yo sumé cuando me cambié a tal institución, o cuando tuve una promoción, o cuando tuve otro nivel de responsabilidad? Y entonces uno se va dando cuenta, como en la vida, que unir los puntos tiene un gran significado. Es como unir la infancia con la adolescencia, con la juventud, con la madurez, y encontrar ese gran sentido que la vida ha tenido. Y nos aleja de situaciones caóticas, falsas tragedias, situaciones dramáticas que luego entran en una condición que no sabemos dónde colocar. No quiero decir que no existan, sino con qué puntos
o cómo vinculo esto a los puntos que yo ya tengo. ¿Cuál es la forma geométrica que yo le estoy dando a la experiencia que como maestro tengo? Entonces, unir los puntos para mí era decirle a los muchachos, miren, yo lo voy a conectar con otro autor, ¿no? Que también me ha gustado mucho, que es Kuberman, que habla sobre los ciclos de vida profesional. Entonces, ¿cómo uno el punto de la sobrevivencia profesional, de la estabilidad, ¿sí? Y de la diversificación y de la jubilación? Porque aquí no se trata de vivir la vida como por separado, se trata de integrarla. O sea, muchos decimos y presumimos, no, el pensamiento es integral, pero nos gusta mucho la frase. El problema es cómo lo explicas. ¿Cómo lo explicas y desde qué perspectiva? Yo he tomado de la literatura los aspectos que me parecen más relevantes para poder establecer esta idea y unir los puntos. Y un poco en la escuela era retarlos a ustedes a decir, a ver, lo que aprendiste en preescolar, en primaria, en secundaria, en el bachillerato, en la preparatoria y en la normal, ¿cómo lo unes? ¿No? Y eso lo alejaba a los estudiantes de la idea de que no, es que aquí en la normal, porque eran las quejas muy recurrentes, recuerdas, ¿no? No nos enseñan lo que necesitamos, no estamos aprendiendo, creo que la pasaba mejor en la prepa, es que no has unido los puntos, o sea, te falta conexión, te falta conectarlos y sentirte orgulloso de la figura que vas a dar, porque es tu figura, ¿eh? No va a ser la figura de alguien, de nadie más, es la figura que tú trazas con la vida. Y en la docencia, me parece que eso es muy importante, trazar tu trayectoria e ir uniendo los puntos. Utilicé esto alguna ocasión en la despedida de una de las grandes maestras de la Escuela Normal de Cuautitlán. Fui a su fiesta de jubilación que le hicieron sus familiares, sus amigos, y alguien me pidió que yo dirigiera unas palabras. Y a la maestra, que es también de la Normal de Cuautitlán Izcalli, que es muy famosa, la conocemos como la maestra Maru, yo le dediqué esas palabras, le dije, unamos los puntos, maestra, una sus puntos. Este sea un gran momento, el momento que se merece, después de cómo uno con paciencia además, porque ese es el gran mensaje de Borges. Tú no acomodas los libros en una biblioteca como quieres, hay un orden. ¿Por qué no acomodar las escalinatas, las figuras, los textos, los libros, la memoria, los recuerdos, las imágenes, las propias ficciones en una figura? ¿Sí? Creo que si eso hiciéramos, la vida nunca sería cuadrada. Creo que una de las figuras geométricas que más nos reclamaría por no existir sería precisamente el rectángulo, el cuadrado, que diría, a ver, espérame, este, los puntos se siguen uniendo. Y lo geométrico no termina ahí, puede ser base o plataforma para otras, ¿no? Y yo creo que tú también lo has visto mucho esto en esta parte cósmica, o sea, los puntos se unen, ¿sí? Y por eso, bueno, se generan ciertas figuras, ciertos elementos del universo que le dan un orden y que por lo tanto nos permiten siempre mejorar la explicación. No quiere decir que nos digan la verdad, pero sí nos permiten y nos ayudan a mejorar la explicación. Esa fue la clase pendiente, mi estimado Vicente. Sí, yo me acuerdo mucho que cada que lo veía, cada que teníamos clase, yo decía: ¿cuándo nos va a enseñar a unir los puntos? ¿Cuándo nos va a enseñar a unir los puntos? Y si bien después de 8 años de haberlo conocido, quizá ya con nuestra trayectoria de vida, uno solito los va uniendo y uno solito se va dando cuenta de, en esto consistía, pues creo que a esa edad, en la normal, no lo comprendes al 100%. ¿Cómo generamos esos procesos de unión en alumnos que apenas ingresan a la normal y que están en esta formación inicial? Esa es una excelente pregunta, ¿eh? Una gran pregunta, porque más allá de una cuestión metodológica que te lo resuelva, tiene que ver con un planteamiento mucho más serio. Es decir, ¿cómo le hacemos? No es tanto en el sentido de cómo lo hacemos, sino con qué lo hacemos. Y entonces me gusta más el plano del instrumental que el metodológico, porque bueno, sí puede haber una cuestión metodológica que le dé orden, que le dé sentido, pero a ver, si la parte metodológica no se nutre
de referentes. Entonces, lo metodológico resulta muy ajeno para los chicos. Tú lo tienes que nutrir. ¿Y cómo lo nutres? A ver, yo te comento que yo retomo la literatura, pero los chicos lo pueden retomar de sus propias experiencias. Yo recuerdo un ejercicio en un planteamiento curricular muy interesante en la normal, en el que les hacían ustedes hacer como que un trayecto biográfico de lo que habían, de cómo habían llegado a la ruta. Entonces colocaban algunas experiencias seguramente de primaria, de los maestros que habían tenido, de secundaria, de bachillerato. El problema es quedarse en el relato. El problema es que no haya quien lea entre líneas y diga, este es el punto que vale la pena unir con lo que estás haciendo ahorita. ¿Sí? Entonces, si lo haces como un ejercicio nada más, sin sentido, pues puedes tener los puntos ahí, pero falta la unión. Me parece que los buenos profesores, ¿sí? Saben leer entre líneas, saben qué escriben los estudiantes más allá de lo que está ahí escrito. Y esos profesores que sí lo saben, ayudan mucho a unir los puntos. Si no, imagínate, a la primera experiencia que tienen de práctica, yo creo que los alumnos muchas veces también ocultan esa parte de que les fue, como para pensar seriamente si regresan o no a ser profesores. Su primer contacto con los estudiantes siempre los pone en una tensión terrible. Y aunque lleves las actividades muy bien hechas y te sientas muy seguro, siempre habrá cosas que se te salgan de control. ¿Por qué? Porque nos falta afinar y unir los puntos adecuadamente. Y en lugar de quejarte de la indisciplina, de la falta de atención de los alumnos, ¿por qué no conviertes eso en un punto de referencia? ¿Qué es la indisciplina? ¿Qué es la falta de atención? ¿Por qué ese grupo en específico lo tiene? ¿Cuál es el contexto en donde se desarrolla? Y entonces esas preguntas, con la trayectoria de vida que estás teniendo, te permiten empezar a crear tus propias figuras en la docencia. Aquí el problema es que tenemos una idea de docencia muchas veces preestablecida. Es decir, estos grandes eslogans de lo que el maestro debe ser, hasta en el comportamiento que el maestro debe tener, cómo tiene que aprender. Ese es el grave problema en realidad, son muchas barreras. ¿Sí? Poca libertad, poco nivel de crítica, poco desafío para el pensamiento complejo que se establece a través de preguntas. Entonces, las preguntas son más bien que te las apropies. Lograr que el estudiante se las apropie, no que tú se las impongas, no que tú le digas, pregúntate, Vicente, una vez. El primer semestre, pregúntate, Vicente. Llegues a séptimo semestre y digas, pregúntate, Vicente. Más bien, lo formativo sería que Vicente ya se pregunta muchas cosas acerca de la docencia cuando está en tercero, en cuarto, en quinto, y desafía a los profesores, y los profesores con humildad le dicen, lo investigo, lo checo, esto no lo sé, te comparto lo que yo he hecho. Torna el vínculo maestro-alumno de una manera totalmente diferente. Los estudiantes dejan de ser un terreno o como más bien un espacio en el que yo los tengo que dominar con lo que sé. Yo los tengo que conquistar con lo que yo hago. No, yo soy un profesor y soy un punto de referencia. Y si logro que ellos se planteen preguntas, entonces el conocimiento va a tener forma de cómo retroalimentarse, de refrescarse, de innovar. Porque esas preguntas son preguntas que se van a resolver de momento, pero que van a estar latentes y que se van a ir haciendo mucho más profundas y se van a enriquecer con mucho más variedad de respuestas a través de la experiencia. Si lo logramos, rompemos una situación muy interesante ahí, mi buen amigo, ¿sí? Porque para mí, desafortunadamente, es esta idea preconcebida de la docencia, en donde hay un currículum que tenemos que lograr, en donde ya hay un perfil definido que tenemos que alcanzar, y nos olvidamos muchas veces que lo más valioso es la vida humana de cada uno de los estudiantes que llega siempre con ilusión, ¿eh? O sea, eso también te lo quiero comentar. Yo no conozco a un alumno que el primer día de clases en la normal ya llegue derrotado, sin ánimo, ya con expectativa. Es más, una expectativa que creo que cada semestre se va renovando, pero
Yo alguna vez le dije a los estudiantes más brillantes que he tenido, y que los he tenido, el problema de un estudiante brillante en un esquema preestablecido o preconcebido, en donde ya aparentemente ya nada más está todo tan claro que hay que hacer las cosas para poder llegar a ese punto, es que se vuelven estudiantes muy calculadores. Entonces calculan muy bien con quién sí aplicarse, con quién no, van dosificando su propio esfuerzo y su propia disciplina, porque al final muchas veces obtienen los mismos resultados sin esforzarse que haciendo un gran esfuerzo por alcanzarlos. Pues ahí es un gran tema, Vicente. Y un tema que tiene que ver mucho con la formación de profesores. ¿Cómo le hacemos? Yo insisto, ¿sí? Desafía a los estudiantes, desafíalos y que te desafíen a ti también. Y entonces el semestre puede estar convertido en una serie de preguntas, respuestas, pero que el profesor sí tiene la obligación o la responsabilidad de saber cuáles son los puntos que tiene que unir y en qué momento. ¿Sí? Para evitar que haya tareas sin sentido, actividades sin relevancia, leer por leer. No, o sea, yo te puedo decir, ándale Vicente, ponte a leer Cien años de soledad, está padrísimo, pero si no te digo, ¿qué es lo que tienes que unir? ¿Con qué lo tienes que conectar? No, pues entonces el libro se convierte en algo como odioso en lugar de ser la gran experiencia que es cuando lo lees con ese sentido. Una de las lecciones que usted nos dio hace ya 8 años, y me remonto a los 2 meses que estuvimos trabajando con usted, porque para los que no lo sepan, el maestro Sergio, junto con la maestra Norma y el maestro Lalito, fueron nuestros asesores metodológicos de tesis en ese entonces. Pero una de las lecciones que usted me dio y que yo me acuerdo mucho es que el docente no es el mismo docente cuando inicia en su formación inicial, en sus primeros 5 años de vida como docente ya frente a grupo, egresado de la normal. Y me acuerdo mucho que decía que después de los 5 años, ya el docente tiene una personalidad como profesor. ¿Cómo es todo este proceso para llegar a esta etapa? Porque, por ejemplo, yo, este es mi 5.º año de servicio. Y desde que comencé este año, yo dije: "Oh, después de esto se viene lo que tanto hablaba el maestro Sergio". Claro. ¿Cómo es todo este proceso? Yo sí te juro, me recuerdo mucho y aquí, por ejemplo, eh, aceptamos tanto el maestro Eduardo, la maestra Normita y yo trabajar con ustedes, siempre y cuando trabajáramos juntos. No nos dividimos al grupo como tradicionalmente se hace. No le dijimos a Lalo, te tocan estos 4, a mí estos 5, Normita estos 6. Pues, no, no lo hicimos así. Los 3 nos reuníamos, agendábamos las tareas, nos organizábamos y trabajábamos de manera conjunta con ustedes. Ellos ya me habían escuchado y consideraron importante que trabajáramos esta parte de ciclos de vida profesional y lo enriquecimos con otras lecturas. Entonces yo les hablé de los primeros 5 años que son decisivos en la vida de un profesor cuando egresa de la norma. Eh, Huberman lo llama sobrevivencia y me parece que es algo muy valioso. Sobrevives a tus propias dudas, ¿eh? Y no toco el tema salarial porque también ahí sobrevives, o sea, sobrevives. Realmente entras a un periodo de adaptación increíblemente, aun cuando has ido a practicar, irreconocible. O sea, se acabó el practicante, aquí es el docente y empiezan las grandes responsabilidades. Empiezan procesos, no lo han, bueno, sí se han estudiado, le llaman acompañamiento, creo que es más profundo, procesos de adopción, es decir, hay quien te adopta y te dice, mira, yo empecé así, yo empecé acá. Hay también estos encuentros con quienes ya están en otra etapa de la vida profesional, te dicen, pues mira, pues, si quieres hacerlo, yo lo hago así, me la llevo tranquila, no me meto en líos, no me meto en problemas, como para qué. Pero este proceso de adopción con nosotros te permite ir socializando lo que tú ya sabes, lo que tú conoces, la expectativa que varios de ellos tienen de ti en relación a que es recién egresado, viene con lo más nuevo, viene con lo mejor.
Otros de, es lo mismo de siempre. Otros que van a decir que antes estaban mucho mejor preparados que los que ahora están egresando, ¿cómo es posible, no? En fin, ese universo no es igual que cuando se practica. Entonces, yo creo que un proceso de reflexión humana muy serio después de 6 meses o después de un año de trabajo es el planteamiento que alguien se hace profesionalmente y dice, ¿le voy a seguir o no le voy a seguir? Y le sigo, ¿no? Ahora, sobrevivir no implica estar en el martirio, implica ir viendo cómo capitalizo todas las experiencias que estoy viviendo. ¿Cómo me planteo esto como un proyecto de vida, pero ya en serio? Ya estudié, tengo un título. Es más, quiero seguir estudiando con un posgrado, pero voy a hacer de esto un proyecto de vida. Y entre todo eso ya se fue el segundo año, el tercer año. Y sí, de acuerdo a estos estudios, el quinto año es como la clave. Tomas ahí ya decir, de aquí soy. O sea, yo aquí le sigo. Con todo lo que tiene, sus pros, sus contras, sus adversidades, la animadversión que me generan ciertas personas del medio y todo, el ideal que yo tengo a lo mejor de algunos profesores, pero yo aquí le voy a seguir. Esa es una decisión estrictamente personal. Mm. Y quien lo hace, pues ya entra a otros procesos, ¿no? Pero no es sencillo sobrevivir en la docencia porque es cuando aprendes que la docencia, al final de todo, sí tiene su dosis de soledad. Es decir, sí te lleva a un lugar en donde tú estás solo, estás pensando en cómo hacerle y se contrapone. Aquí es algo paradójico con la naturaleza social de la educación. O sea, la educación es un proceso social intenso. Desde que tú llegas a la escuela, eso también lo estudié alguna vez, escuchas voces. Maestro Vicente, maestro por acá, maestro por allá. Sí, el director, oiga, maestro Vicente, aquí es tus compañeros. Vicente, va a ver esto para la posada. Es la primera vez, ¿verdad, Vicente? Bueno, pues mira, se trata de esto. Nos reunimos para celebrar aquí las organizaciones sindicales, los convivios, los padres de familia. No, bueno, todo eso es muy intenso, pero llega el día en que estás solo y cada uno de esos puntos son un referente que va sumando. Bueno, los papás acá, mis compañeros aquí, esto me agrada, esto no me agrada, esto sí, esto no. Ese es un gran proceso, que pocos lo han estudiado y por eso yo decía que después de esos 5 años asumes ya una posición y vas caracterizándote como el maestro que vas a ser. Ya no soy determinista, pero sí para mucho tiempo. Sí. A eso me refería, Vicente. Eh, Le escucho y me gana mucho la emoción porque recuerdo como cada una de estas etapas que usted describe en mi vida profesional, estos primeros 4 años. Y usted como docente tiene muchísimos años en la labor educativa. Sí. Ha dirigido instituciones, para los que no lo sepan, en este momento es el director académico del colegio en el cual estoy estudiando yo mi posgrado, mi doctorado. Usted ya como docente, con tanta trayectoria, ¿cómo percibe a los alumnos? ¿Cómo van uniendo sus puntos? ¿Usted qué nota en un estudiante de educación desde su perspectiva? Esta es una pregunta muy bonita porque los puntos no se unen mecánicamente, tienen su nivel de resistencia. Hay una compañera de tu generación que yo fui a observar y bueno, la institución abrió un espacio para poder compartir nosotros como profesores ante ustedes como practicantes, como estudiantes en práctica, nuestras observaciones. Pues me llamó mucho la atención que cuando yo hice de esta observación, aclaro, abriendo un paréntesis, un registro. La clase empezó a las 8, a las 8:10 hacía otra anotación, a las 8:15 otra, a las 8:30 otra. Cada 5, cada 7 minutos iba yo a registrar. Entonces, una vez que hice la descripción de las actividades que había hecho, me permití generar una muy breve interpretación de cómo había sido todo el desarrollo. Y se la di.
Entonces me dijo, bueno, John, pues es que me hacían observaciones así como, estuvo muy bien tu práctica, no tienes que tener cuidado en esto. Pero no había un registro. O sea, ella le llamó mucho la atención. El día que fuimos al ejercicio de las observaciones, cuando los profesores expresábamos nuestros puntos de vista, yo notaba siempre en los estudiantes como que un punto de resistencia. Es decir, no siempre estás de acuerdo. Y eso es algo muy interesante. Es decir, yo como estudiante, como practicante, estoy en un proceso que o me resultó exitoso, yo siento que me fue muy bien, o siento que me fue muy mal también. Es decir, esta parte de ser sensible en la práctica es algo muy característico en los practicantes, ¿eh? Y que no tendríamos que desaprovechar los profesores que estamos dedicados a la parte de la formación docente. Pero muchas veces la distancia sí es un poquito cuestionable en relación a lo que yo comento públicamente en su práctica. Entonces el chico se sale de ese conjunto de observaciones o de esa sesión de trabajo con ideas muy interesantes. Una, o no se percató el profesor de lo que yo hice, o no le dio importancia a lo que yo realicé. O a lo que yo le di mucha importancia, él no se la brindó. Y tanto para la parte exitosa como para la parte que en algún momento dado se nos complica. Entonces, cuando uno dice, no es fácil ser maestro, no lo dice porque ya uno sobrevivido 43 años fueron los que yo sobreviví en la docencia. No, 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 a ver, no. Lo dice porque desde que está uno en la formación, hay una serie de reflexiones que vale la pena hacer en razón de lo que yo alcanzo a apreciar. Entonces, los puntos no se unen de manera mecánica. Yo no uno un punto, por ejemplo, en la vida de adolescencia o de juventud con madurez. Nada más por unirlo. Sí, esto me sirve. No. Cuando yo encuentro puntos de resistencia es porque hay recuerdos que nos duelen. Hay recuerdos que no me generan necesariamente una satisfacción. Hay situaciones de error que uno comete. Hay errores que uno como profesor cometió en sus primeros años de servicio o incluso después o como practicante. Ante experiencias siempre y ante estudiantes de generaciones diferentes, la vida siempre se nos presenta a los docentes de otra manera. No todos tenemos la capacidad de adaptarnos, entonces cometemos errores en el trato, en la manera en cómo nos dirigimos. Entonces, los puntos no se unen nada más porque trace una línea. Esa línea va llena de muchas cosas, Vicente. Entonces, si en la escuela normal los profesores, a lo mejor en lugar de iniciar, porque yo hice esto y dijeron, como yo dejé de hacer esto, yo cometí estos errores. Yo alguna vez he tenido alumnos con los que nunca me sentí satisfecho y siento que les quedé a deber. Siento que hay estudiantes que no comprendieron, no porque no quisieran comprender, no tuve toda la capacidad de poder explicarles de qué se trataba. Entonces yo creo que las cosas un poco cambiarían. Esos son los grandes puntos de resistencia. Por eso tu pregunta es muy interesante, ¿no? Porque no es unir punto por unir punto. Hay puntos que nos cuesta mucho trabajo y mucho dolor reunir, ¿sí? Y yo también tengo experiencias dolorosas en el campo de la docencia, en el campo profesional, equivocaciones que yo decía, ya tengo 15, ya tengo 20 años y me sigo equivocando en estos puntos, porque no hago la lectura correcta de las cosas. Me está faltando, ¿sí? Entonces, siempre creo que hay un gran esfuerzo, debe haber un gran esfuerzo por tratar de comprender y entender con quién estamos trabajando. Mm. Directamente yo tuve una experiencia contigo y yo asumí una posición, ¿sí? Y decía, a mí me parece totalmente fuera de lugar esto. Ustedes consideran que es una buena decisión, yo la considero que no es una buena decisión. Y es bueno encontrar una resistencia, porque después cuando la unes, se une de mucho mejor manera, ¿sí? Pues yo creo que los estudiantes deben tener un poco más espontaneidad, menos este exceso de formalidades a mí me rompe mucho. Las preocupaciones por cómo van a ir presentados, perder 3 horas, 2 días en discutir si hicieron uniformes de un color o de otro color.
eh, en lugar de revisar los materiales, en lugar de acompañarlos, en lugar de hacerse sentir con ellos presentes, en lugar de saber escuchar antes de decir cómo tienes que hacer las cosas, cambia mucho. Es otra perspectiva, ¿sí? Y por eso con ustedes creo que tuvimos, yo pienso eso, un éxito muy bonito con su grupo. Los tres, éramos tres profesores a los que yo creo que ustedes nos veían reunirnos, discutir y todo en torno precisamente a lo que teníamos que hacer con ustedes, ¿no? Y también teníamos diferencias, ¿no? Pero el grupo yo creo que percibió que todo eso lo hacíamos a un lado a partir de tomar acuerdos, o sea, priorizar el acuerdo y poder establecer tareas conjuntas con ustedes, que además fueron muy agradables. La verdad que fue una gran experiencia el trabajar con su grupo. No, profe, el honor en verdad fue nuestro. Ya casi para concluir, no sé si en alguna ocasión se los comenté, pero cuando nosotros peleamos por tener buenos asesores metodológicos, porque no, la verdad estábamos muy espantados. Y de repente llegó quien en ese entonces era la directora, la maestra Luz, y llegaron ustedes tres. Para nosotros eran los Avengers de la educación. Nosotros los veíamos a ustedes como los Avengers de la educación entrando a nuestro salón. Y créame que si no hubiera sido por ustedes tres, por el acompañamiento que nos brindaron los tres, no hubiera sido tan benéfico y tan agradable ese último año en la escuela normal. No, muchas gracias. Recuerdo mucho a tu generación, como recuerdo muchas generaciones. Recuerdo un estudiante que tenía mucha complicación y que al final presentó un gran trabajo. Un trabajo de mención honorífica prácticamente, ¿no? Ella misma no creía lo que había sido capaz de poder realizar durante ese año. Y esos son los puntos que flotan en el universo, mi querido Vicente, y que tarde o temprano se van a unir si tú tienes la voluntad de hacerlo. Esa chica tiene un punto muy valioso, como todos ustedes. Los puntos son infinitos, que ese es otro elemento también maravilloso en la parte Borges. ¿Sí? No porque ya tengas una figura se cancelan las otras posibles, al contrario. Hay puntos que flotan en el espacio de nuestra memoria, de nuestra imaginación, de nuestras experiencias y recuerdos, y que bien vale la pena hacer un esfuerzo siempre por tratarlos de unir. Sentirse como muy preocupado y satisfecho de decir, ay, no pensé que mi figura fuera de tal manera, pero los puntos no se terminan hasta que uno muere. Entonces siempre hay probabilidad, que esa es otra parte maravillosa del planteamiento geométrico en el pensamiento de Borges. Siempre hay una posibilidad. No está nada determinado. Maestro, pues ha sido un gusto enorme, enorme, enorme tener esta clase, porque al final de cuentas para mí es una clase que yo tenía muchas ganas de escuchar desde hace 8 años. Y en verdad muchas gracias por siempre sumarse a mis proyectos, siempre sumar a estos proyectos y muchas gracias por siempre seguir contribuyendo a nuestra formación. Mi estimado Vicente, muchas gracias a ti. Felicidades por este proyecto. Verdad, la verdad es que me encantaría un día estar del lado en donde tú estás con grandes profesores también. Y con mucha sencillez agradezco esta pues, distinción que me has hecho en una fecha tan importante para todos los profesores. Te lo aprecio mucho, lo valoro mucho. Muchas gracias, Vicente, a ti. Ha sido un gusto que nos acompañes nuevamente en esta cuarta temporada. Cada lunes un episodio nuevo.